Voz de Ciudadanos en el Congreso. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Bueno, empezamos, usted que viene del mundo del derecho, de las leyes, de la judicatura. La reforma del Consejo General del Poder Judicial. Ustedes no les gusta, al PP tampoco. El Gobierno, el PSOE y Podemos dice que es que no quedaba otra opción. Entonces le pregunto a usted cómo lo ve. Mire, a mí la semana pasada me preguntaban mis amigos juristas y me decían, ¿tú qué opinas de esto? Pues ya se empezaba a oír, ¿no? Había ahí un cierto ruido, ¿no? Y yo decía, hombre, no se atreverán, no, yo no daba crédito, no le daba seriedad a estos rumores que corrían porque me parecía verdaderamente impensable que en un Estado de Derecho, a mitad de partido, se cambien las reglas de juego porque resulta que a mí no me da la mayoría parlamentaria para elegir a quien yo quiera. Esto, en fin, es una infamia. Es para mí una infamia, es una aberración jurídica y además entregar el órgano de gobierno de los jueces al gobierno Frankenstein. Es decir, que solamente va a haber una parte de la Cámara que va a tener esa unión, entre comillas, que han apoyado al gobierno, que son los socios de investidura, para poder nombrar a los magistrados que ellos quieren. Se trata de reformar la ley, entonces, para politizar más el Poder Judicial. Mire, no voy, desde luego, a admitir estos debates de dos opciones, en donde dice, bueno, es que claro, como el Partido Popular no quería negociar con nosotros, no nos queda otra alternativa que reformar la ley. No. Nosotros presentamos una proposición de ley la semana pasada o la semana anterior diciendo que se podía reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial al objeto de que esos 12 vocales de extracción judicial fueran designados por jueces y por magistrados, entre jueces y magistrados, por jueces y magistrados. Eso es cambiar también las reglas a mitad del partido. Bueno, eran las reglas que regían en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1980 hasta que Felipe González en 1985 cambió el sistema de selección. Mire, en el año 1986 el Tribunal Constitucional tuvo la ocasión de pronunciarse sobre este sistema y dijo, me gustaba más el otro, me gustaba más el anterior, pero bueno, no voy a declarar este inconstitucional. Pero es que fíjese, Grupo Greco, Comisión Europea, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, todas las asociaciones de jueces, de magistrados y de fiscales, con matices, pero todas están de acuerdo con el sistema de elección por jueces y magistrados y no por la contaminación política. Mire, lo que va a pasar, es decir, si se atreven de verdad a llevar esto a la práctica y a aprobar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, mire, lo que va a pasar es que en Europa van a identificar a España con Polonia. Esto es lo que va a pasar. Nos vamos a alinear con los países que precisamente menos independencia del Poder Judicial tienen. Dice usted que el mejor sistema es el que proponen ustedes, que es que los jueces elijan a los jueces. Si hacemos 12 de 20. 12. Hay 8 que los elige el fuera, Parlamento. Si fuera 8. Hay 8 que los elige el Parlamento. Pero la mayoría serían por asociaciones judiciales. Yo le digo, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en el estamento militar fuesen los militares los que eligiesen sus mandos? No es un poder del Estado, forma parte del Poder Ejecutivo. No es un poder independiente del Estado. El ejército depende del Poder Ejecutivo. Está sujeto a jerarquía. Sí. Es que, el ejemplo que me está poniendo usted, perdóneme, que es que me parece idóneo. Porque lo que me está diciendo usted es que el Poder Judicial tiene que estar sujeto a la jerarquía política. No, claro. yo le estoy diciendo... Como los militares están sujetos yo le estoy a la diciendo jerarquía que del ministro o ministra que de si puede Defensa. dar la sensación a la ciudadanía, Estados Unidos, que es una democracia que nos lleva siglos de delantera, corrige ese efecto del que usted habla, siendo el poder político el que de alguna manera, de donde emana el poder del pueblo, elige a sus representantes desde la Fiscalía hasta los jueces del Supremo, y lo estamos viendo precisamente estos mismos días. Una democracia que lleva 200 años de adelanto con respecto a España. Si caemos en la tentación de que sean corporativamente los miembros de cada institución los que elijan sus altos cargos, no caemos en una especie de, a lo mejor, endogamia. La justicia no tiene un tono más conservador que otros organismos. No sería mejor que hubiera un efecto corrector, no sé si 12-8 o 10-10, pero que los representantes de los ciudadanos pudieran elegir y que no fueran solo los jueces los que eligiesen? Los criterios que utiliza precisamente Grupo Greco o Grupo de Estados del Consejo de Europa contra la Corrupción o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea son los de que mayoritariamente el órgano de gobierno del Poder Judicial debe estar ajeno a la designación política, y esto lo ve como algo bueno. Nosotros en nuestra proposición de ley establecíamos además una serie de sistemas a través de los cuales no hubiera un monopolio de estas elecciones, a través de las asociaciones de jueces y de magistrados, de tal forma que se podían establecer mecanismos en los que simplemente con 25 avales cualquier juez se podría presentar. Pero mire, esto se ha dicho siempre mucho, lo de la endogamia, ¿no?, del Poder Judicial.
dentro del Poder Judicial hay mecanismos correctores de esta endogamia. Por ejemplo, los jueces que son elegidos entre juristas de reconocida competencia, que llamamos el cuarto turno, y que acceden desde otras profesiones, secretario de ayuntamiento, catedráticos, profesores de universidad, acceden al Poder Judicial aportando aire nuevo, otros conocimientos de otras disciplinas jurídicas e incluso los propios juristas que llamamos del quinto turno, juristas de reconocida competencia que acceden directamente mediante un sistema de concurso de méritos al Tribunal Supremo. Dice usted también que esta cuestión hay que abordarla de otra manera. Sin embargo, llevamos 2 años de bloqueo. En 2 ocasiones parecía que se iba a llegar a un acuerdo y finalmente en las 2 el Partido Popular, que ahora está en la oposición, se ha negado a renovar la última este mismo mes de agosto. Si esto sigue así, por lo que escuchamos a los líderes del Partido Popular, no parece que ahora quieran pactar, habría que esperar otros 2 años, 5, 10, hasta que hubiera un cambio en el Parlamento que lo permitiera. Es decir, ¿cuál es el mecanismo para desbloquear? Visto que los 2 partidos que tienen que negociar fundamentalmente, uno no quiere y el otro no puede. El mecanismo, desde luego, para romper este bloqueo es cambiar el sistema de elección. Es que, mire, de verdad, el único que ¿Se va a cambiar ahora el sistema de elección? No, Sí, claro, pero a ahora base de se va a cambiar conseguir el sistema de precisamente elección. una mayor politización, cuando en realidad en Europa nos están pidiendo una mayor desvinculación del órgano de gobierno de los jueces de su dependencia política. El único que no lo ve es el Partido Socialista. Los únicos que no lo ve son los del Partido Socialista. Les recuerdo que Podemos sí lo veía. Podemos quería precisamente reformar también el sistema para despolitizarlo. Ahora ya no, claro. Ahora ya como está en el poder ya no lo ve tan claro. Sobre los epítetos que le hemos calificado aquí, he oído a Pedro Sánchez y al Gobierno se le ha calificado en 2 cuestiones distintas por el partido de la oposición de dictador y de instaurar una dictadura. ¿Usted está de acuerdo con estos calificativos? No va a oír nunca adjetivos de ese porte o de ese tipo en mi boca. Formo parte de un partido de centro, de un partido moderado, de un partido que desde luego lo que pretende es acabar con la crispación. Lo he dicho muchas veces desde la tribuna del Congreso de los Diputados. Ya va siendo hora de que nos olvidemos de esa vieja política del insulto, de esa vieja política de tú eres peor que yo, tú eres más corrupto que yo. No, pero tus asuntos de corrupción son peores que los míos. No. Tenemos que cambiar el clima de crispación. Nos lo están pidiendo los ciudadanos en la calle, con la que está cayendo en España, con gente falleciendo, con gente contagiándose, con gente con miedo a perder su trabajo y sin un horizonte de esperanza en el futuro. Vamos a seguir con este tipo de adjetivos, con este tipo de situaciones de crispación, de insultos. Nosotros a Ciudadanos no nos van a encontrar nunca ahí. Una de las cuestiones por las que utilizaban esos calificativos de dictador, dictadura, era por el tema de la reforma del Consejo General del Poder Judicial, la otra por la pandemia, fundamentalmente por las resoluciones en Madrid. Acabamos de conocer hace unos minutos que Cataluña, por ejemplo, no es que cierre la hora o baje la hora a las 10 de la noche, es que cierra durante 15 días todos los bares, restaurantes, locales de ocio nocturno, no de Barcelona, sino de toda Cataluña, ante los datos que están subiendo. Con eso, ¿Madrid tiene que replantearse algo? ¿O usted cree que la presidenta de Madrid, ustedes son socios de gobierno, lo está haciendo bien, queriendo evitar el estado de alarma, el desconfinamiento y que se eviten cerrar restaurantes y bares? Mira, a mí, de la cuestión que se ha planteado en Madrid, me llama la atención sobre todo una cosa. Todo el mundo está más o menos de acuerdo en las medidas que hay que adoptar. Todo el mundo está de acuerdo en que hay que restringir la movilidad. La única medicina que tenemos contra el virus es esta, el restringir la movilidad, y sin embargo todo el mundo anda discrepando de cuál es la herramienta jurídica que hay que utilizar para estas medidas. Pues miren, nos encontramos con comunidades autónomas que han adoptado prácticamente las mismas medidas que en Madrid, sin necesidad de llegar al estado de alarma. Esta mañana nos encontramos con que el ministro de Sanidad parece ser que quiere cambiar los criterios a la hora de levantar el estado de alarma, pero no lo explica desde el punto de vista técnico o científico, cuando los criterios que deben utilizarse para aplicar estas medidas deben ser primero científicos y técnicos y ser adoptados por este tipo de criterios y no por criterios políticos. Y segundo, iguales para toda España, iguales para toda España. ¿No están siendo iguales para toda España? Bueno, y es lo que nosotros pedimos, que sean iguales para toda España y se apliquen de la misma manera y que se expliquen. Es el gobierno el que tiene la responsabilidad de explicar que los está aplicando. ¿Pero se están aplicando o no igual para toda España? Es quien tiene los números, el gobierno, y es el que tiene que decirlo. Pero fíjese cómo se está utilizando
como un arma arrojadiza de naturaleza política, y los ciudadanos miran como diciendo, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Estos señores de dónde han salido? Estos señores parece que han aterrizado de un ovni de Marte ayer. ¿A qué se refiere? Los ciudadanos que se encuentran en esta situación de unos dicen que el estado de alarma, los otros dicen que no. Mi compañero Ignacio Aguado, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, con todo buen criterio y con ese ánimo pragmático que tenemos en Ciudadanos, se intentó que se llegara a un acuerdo, que no se declarara el estado de alarma, que se retocara la orden de ella, que se negociaran los criterios si eran necesario mejorarlos, afinarlos o matizarlos, y al final, sin embargo, se ha optado más por la polarización. Con la disputa jurídico-política que ha habido en los últimos días, ¿cree que el estado de alarma es la herramienta menos mala ahora mismo? Parece que en la Asamblea de Madrid su portavoz dice que de momento levantar el estado de alarma en Madrid es una temeridad. Le insisto, de verdad, que fijarse en la herramienta, fijarse en la forma, cuando tenemos que fijarnos en el fondo del asunto, es decir, ¿de verdad ahora mismo importa esa forma? Lo que importa será cuáles son las restricciones de movilidad y el resto de medidas del derecho de reunión que los técnicos, que los sanitarios, que los epidemiólogos son los que están recomendando para evitar los contagios. Pero la forma es muy importante, señor Val, porque es que por la forma Madrid tuvo que recurrirse al estado de alarma porque la otra reglamentación parece que no era válida. Por eso es importante para tomar las medidas. ¿Y los jueces? ¿Qué forma? Y los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid nos marcaron el camino. En otro lado dijeron de otra manera. Los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que son los que tienen que controlar esa decisión, nos marcaron el camino. Pues el camino era el estado de alarma. El camino era el estado de alarma, pero existía la posibilidad de que esas mismas medidas del ministro de Sanidad se pudieran asumir por la propia Comunidad de Madrid. Pero fue la Comunidad de Madrid la que presentó con esa normativa que al final fue tumbada. ¿Qué es lo que nosotros ¿Usted qué cree? ¿Que lo han hicimos? hecho por desconocimiento, por...? No se lo tendrá que preguntar a los de la Comunidad de Madrid, que lo hicieron al consejero de Sanidad o al letrado de los servicios públicos. Una última, se preguntaba, porque un hombre que conoce tanto el mundo del derecho... Y es que esta misma mañana resulta que el Consejo de la Unión Europea acaba de aprobar unas recomendaciones para toda Europa. Pues adóptense esas recomendaciones para toda Europa y a ver son si más llegamos, bajas que los 500 y si más bajas a los 250. A diciembre en verde. ¿Se imagina llegar a diciembre en verde con una buena campaña de Navidad, con el turismo lanzado? Claro. Una última pregunta, y le cedo el turno a mis compañeros. La moción de censura, en este momento que estamos hablando de acusaciones de dictador, de dictadura, no sé si trazo más o menos grueso, pero desde luego intenso, por así decirlo, con un eufemismo. Un buen adjetivo. Lo de la moción de censura puede crispar más aún. Por ejemplo, al PP le puede llevar a utilizar calificativos como los que ha utilizado hoy. ¿Usted cree que la moción de censura es contra el gobierno, pero también resitúa a Vox y a PP en el tablero político? Yo, desde luego, como le he dicho antes, no lo deseo. Espero que no sea así. Espero que en este momento nos centremos en lo importante. Lo importante es salvar vidas y salvar empleos. Lo importante no es tener el miércoles y el jueves de la semana que viene a los 350 diputados empleados en una moción de censura que no va a llegar a nada y que no es lo que los ciudadanos españoles en este momento entienden que es necesario para este país. Y eso que al final va a convertir el Congreso de los Diputados pues, en un escenario en donde cada uno va a ejecutar su papel, yo por lo menos, y dado que no tiene ninguna utilidad, espero que al menos se mantengan las formas, no se llegue a ese nivel de crispación que yo tantas veces he visto en el Congreso y que da vergüenza ajena verlo. Creo que tiene muchas muy buenas intenciones, no sé si se verán al final refrendadas por sus colegas de hemiciclo. Lo vamos a ver la próxima semana. Buenas intenciones, ¿sí, no? La próxima semana. Empezamos con el turno de preguntas. Pedro Cuartango, de la ABC. Tras las últimas elecciones, tras el fracaso de Ciudadanos en las últimas elecciones, ha habido un cambio de estrategia. El partido ha vuelto al espíritu fundacional de buscar pactos tanto a la derecha como a la izquierda. Pero las últimas encuestas no reflejan un avance. Prácticamente Ciudadanos está estabilizado con el mismo nivel de apoyo que en las elecciones de hace un año. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, ya sabe que nosotros en Ciudadanos creemos poco en las encuestas. La verdad que no vamos mirando las encuestas a ver qué es lo que van diciendo, si he subido un puntito más o un puntito menos. Esto lo ha explicado muy bien Inés Arrimadas, la presidenta de mi partido, y yo mismo en varias ocasiones. Nosotros adoptamos las decisiones que consideramos que son buenas para los españoles en cada momento.
creíamos, y me gustaría que ahora alguien explicara si no tomamos la decisión correcta cuando apoyamos las prórrogas del estado de alarma. Es decir, me gustaría que los partidos que votaron en contra o que se abstuvieron explicaran que en ese momento lo deseable para los españoles era salir a la calle, coger el coche, irte a una casa en la playa, ir a un centro comercial, ir al cine, en fin. Parece claro que lo hicimos bien, pero es que lo hicimos pensando en el interés general de los españoles. En ningún momento se planteó en ninguna reunión, oye, ¿y qué va a pasar con nuestros votos? ¿Esto va a ser atractivo para los ciudadanos? ¿Nos van a votar más? No. Esto es lo que hay que hacer. Es la única medida que tenemos contra el virus. Fue una obligación que nos impusimos, una obligación moral, una obligación de responsabilidad y de ser útiles a los españoles. Si luego esto es aceptado por los ciudadanos y subimos en intención de voto, pues fenomenal. Si no, le aseguro que yo voy a dormir tranquilo. Inma. Señor Val, usted mismo ha reconocido ahora que la posición de su partido en Madrid, que es donde ahora mismo está el foco de mayor tensión de cómo gestionar la segunda ola de la pandemia, no fue escuchada por la presidencia de la comunidad. El vicepresidente Aguado abogaba por un entendimiento, por adaptar esas restricciones que venían del Ministerio de Sanidad a una fórmula jurídica que no obligar al estado de alarma. ¿No se sienten ustedes desautorizados? ¿Hasta cuándo cree que puede el vicepresidente Aguado mantener esa posición cuando vemos que la presidenta de la Comunidad de Madrid no solo no va por ese camino, sino al contrario, va a un nivel de confrontación cada día mayor con el Gobierno de la Nación? El vicepresidente Aguado, mi compañero de partido, hizo lo que tenía que hacer desde luego alguien que forme parte de este partido. Es decir, nosotros siempre buscamos el acuerdo, nosotros siempre buscamos el consenso, nosotros lo decimos muchas veces, pero yo creo que al final como que no nos lo creemos del todo, ¿no? La gente cuando te para por la calle te dice, pónganse ustedes de acuerdo. Es que es lo primero que te dicen cuando te paran por la calle. Dan ustedes un espectáculo de verdad bochornoso, insultándose, metiéndose los unos con los otros. Pónganse de acuerdo porque ustedes me tienen que resolver mis problemas, que son muy grandes, que tengo mucho miedo. Entonces, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid hizo lo que hace cualquiera de Ciudadanos, tratar de llegar al acuerdo, llegar al consenso y efectivamente negociar las medidas, poder matizarlas, etcétera. Yo creo que esa es lo que vamos a seguir haciendo, no lo creo, estoy absolutamente seguro que eso es lo que va a seguir haciendo el vicepresidente Aguado en la Comunidad de Madrid. Intentar nunca dar un paso atrás. Sabe usted que en Ciudadanos no nos rendimos nunca, somos muy tozudos, somos muy cabezotas. Hay que seguir peleando por conseguir ese acuerdo. Hay que seguir peleando para que la Administración del Estado, que por cierto se desentendió de esta pandemia en los minutos iniciales y dijo que bueno, esto era cuestión de las comunidades autónomas, y todas y cada una de las comunidades autónomas se pongan de acuerdo en la aplicación de los criterios. Caramba, qué mejor forma que aceptar los criterios que ha aprobado Europa, que nadie podrá decir que son en favor o en contra de una u otra comunidad autónoma porque los ha adoptado el Consejo de la Unión Europea. Si a algunos no les gustan las medidas que hay en España, como llegan las de Europa, ni te cuento, ni pues te cuento. Para todos igual. Javier, última pregunta. Muy buenas noches, señor Val. La ministra portavoz y ministra de Hacienda ha anunciado hoy que presentarán los presupuestos antes de que termine el mes. Le confieso que yo ya me he perdido un poco, pero ¿cuál es la aportación de Ciudadanos en la negociación de los presupuestos? ¿Ha habido alguna aportación de Ciudadanos en esa negociación presupuestaria? Los presupuestos que nos va a presentar, ¿hay algo que haya aportado Ciudadanos o todavía hay tiempo? Y sobre todo, si todavía hay tiempo para que Ciudadanos participen en esa negociación, si la presentación hoy de la reforma de la elección del Consejo General del Poder Judicial les va a echar ustedes para atrás. Pues mire, no hay negociación. Ciudadanos, desde una forma muy responsable, desde el primer momento, ya Inés Arrimadas, en el minuto 1 de la pandemia, dijo que había que llegar a unos presupuestos de país, que había que llegar a unos presupuestos de salvación nacional, de emergencia nacional, que luego, cuando después se negoció la ayuda europea, todavía se hacen más necesarios, más urgentes, más imprescindibles para poder salir cuanto antes del bache en el que nos encontramos. Nosotros llevamos urgiéndole al Gobierno ya durante un montón de semanas, diciéndole, por Dios, haz tus deberes. Venga, vamos a sentarnos. Bueno, él elegirá con quién se quiere sentar primero, con quién se quiere sentar después. Pero lo que importa no es con quién se quiera sentar primero o con quién se quiera sentar después. Lo importante es la foto final. ¿Con quién se va a hacer esa foto final? Porque esto sí le ha quedado claro al gobierno de Pedro Sánchez. ¿Será con nosotros o será con los separatistas? Pero no será con todos a la vez, sentados en la misma mesa. No será de esta manera. Nosotros estamos ofreciendo sensatez, moderación, sentido común, ir de la mano a Bruselas para ser España una nación creíble en Bruselas. Una parte de la ayuda hay que devolverla.
Cuando uno le prestan dinero tiene que dar una imagen de seriedad, que lo va a devolver. Pues eso es lo que Ciudadanos puede aportar al Gobierno de España en la negociación presupuestaria cuando comience. Y si son muy similares las aportaciones de Ciudadanos y las de Esquerra, por ejemplo, ¿tampoco votarían a favor? Pues mire, tan similares como que Esquerra Republicana de Cataluña en la negociación de las prórrogas del estado de alarma y ya también en los presupuestos pone como condición necesaria que se hable del derecho a la autodeterminación de los pueblos, inexistente, derecho por cierto, que no existe en el ordenamiento jurídico internacional, más que en unos casos contados que no son el de Cataluña, que se hable de la amnistía, porque ni siquiera les viene bien el indulto, que ya sería una vergüenza absolutamente tremenda. ¿Cree usted que va a haber alguna coincidencia con Ciudadanos? No sé, yo en los números no lo sé. No va a ser Posiblemente posible, no, me parece. porque ellos Me dicen parece que que va a ser tienen... Pero digo que a veces absolutamente se coinciden en votaciones. Todos los partidos han coincidido en una ocasión o no a favor o en contra del gobierno, aliándose o no, o coincidiendo en el voto al menos. En cualquier caso, Edmundo Val, portavoz de Ciudadanos en el Congreso, gracias por visitar la noche. Un placer. Bienvenido a la televisión pública. La tele Como pública. siempre, muchas gracias. Muchísimas gracias.